Sean bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Vamos a dar inicio orando al Señor. Póngase en sus manos. Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombre, venimos delante de ti, Señor. Te agradecemos porque has sido muy bueno con nosotros. Señor, tu diestra nos ha sostenido. Gracias, Padre, por mis hermanitos que ya están de pie. Tócale sus corazones, Señor. Habla, ministra sus vidas. Estamos en tus manos. Gracias, Señor, mi Dios, también por la guianza de tu Espíritu Santo en esta hora, porque es tu Espíritu el que nos guía a toda la verdad. Y, Señor, te alabamos, bendecimos, exaltamos tu santo nombre en esta hora. Gracias por todo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy veremos Hechos capítulo 16 desde el verso 6. El título de esta transmisión es Dirección del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor, Hechos 16, 6. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Amén, hermanitos. Bueno, esta parte de la Escritura es muy importante, hermanitos. Esto nos va a dejar una enseñanza. También, hermanitos, pues es para nosotros una instrucción de parte del Señor para someternos a su voz, someternos al Espíritu Santo. Y esto, hermanitos, para muchos ha resultado en una pregunta, incluso muchas veces en una carga angustiante de cómo reconocer la voz de Dios, cómo, hermanitos, escuchar su voz y, hermanos, recibir la dirección. Vemos aquí, hermanitos, la intención de Pablo. Dice la palabra en el verso 6 que iban atravesando Frigia y la provincia de Galacia. Pero también dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Hermanos amados, recordará usted que este es el segundo viaje misionero de Pablo. Y ahora, claro que también fueron encomendados a la gracia del Señor, o sea que el Señor los dirigiera. Oraron por ellos, les impusieron manos. Y, hermanitos, Pablo ahora iba con su compañero Silas. Con Bernabé ya no. Y claro, hermanos amados, que en nuestros corazones podemos entender que hay amor, hay carga por hacer la obra de Dios. En este caso, predicar el Evangelio. Pero lo que sí, hermanitos, tal vez para algunos pocos resulte complicado entender, es que haya lugares que el Espíritu Santo prohíba, que Él diga no. Nosotros pensamos, hermanitos, que para todos los lugares debemos de ir, y claro que sí. Ya dijo el Señor en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero para algunos, hermanitos, escuchar un no, una prohibición, les resulta confuso. ¿Cómo entender de que hay algo de este tipo? Que Dios, que el Espíritu Santo, no quiere que uno entre a predicar a este lugar. Y, hermanitos, dice también, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ya cuando se menciona Asia, también entendemos, hermanitos, todos los países que pues están incluidos
allí en Asia. Hoy lo entendemos, hermanitos, de una manera simple. Cuando se habla de Asia, bueno, es China y sus derivados, Japón, Corea, Taiwán, y así, hermanitos, países que pertenecen a Asia. Uno diría, ¿cómo el Señor no querría que se predique el evangelio a los chinos, por así decir? Claro que esto está para el tiempo de Pablo. En su tiempo, el Señor no permitió predicar a los chinos. Ya había chinos en ese entonces, hermanitos. Incluso le pasó un dato. Hay comentaristas de la Biblia que atribuyen que de ahí era el siervo Job, que Job era chino. Y hermanos amados, y en esa zona, Asia, que de ahí pertenecía el siervo Job. Bueno, hermanitos amados, si es así, y vamos más lejos en lo espiritual, podríamos preguntarnos cuál era la voluntad de Dios para los orientales, o asiáticos, o incluso chinos. ¿Cuál sería la voluntad de Dios? Hoy, hermanos amados, es una de las potencias mundiales, China, tanto en comercio como en armas. Hermanitos, es una nación muy grande y también sobrepoblada, a tal grado, hermanitos, que en Apocalipsis se les llama los hijos de Oriente. Y se dice en la Escritura, hermanitos, que habrá un ejército de 200 millones de soldados. ¿Quién puede tener un ejército así, hermanitos? Sino que hay países que no cuentan con todo ese número de población, mucho menos con gente que va a la guerra, o sea, en ese número. Ahora, hermanitos, se entiende, hijos de Oriente son los chinos, y de ahí saldrá ese ejército tan grande de 200 millones. Hermanitos amados, es un ejército muy grande. Bueno, resulta que el Espíritu Santo le prohibió a Pablo predicar allá, a Asia, a Oriente, hermanitos, los orientales. ¿Y cómo aceptar esto, hermanitos? Si hoy en día tuviéramos alguna restricción así, muchos siervos de Dios tendrían esto, hermanitos, en debate y resistirían al Señor. ¿Quién puede aceptar que el Espíritu Santo prohíba predicar en un lugar? Bueno, hermanitos, hace años, cuando comenzábamos esta obra, hermanitos, comenzó a finales del año 2003. A esos finales empezamos, hermanitos, a orar por esta obra en el mes de octubre del 2003. Y, hermanitos, mi idea, mi corazón, y sí puedo decirlo así, era mío ese plan, era comenzar con una campaña evangelística, y de ahí las almas que recibieran a Cristo, llamarlas y hacer una nueva congregación, una iglesia naciente. Ese era mi plan. Y, hermanitos, con mi esposita tomábamos la carriola de mi hijito y andábamos con mi pequeñita, mayorcita, de la mano, y el pequeñito en la carriola. Y cuando ya se cansaba nuestra pequeñita, la subíamos a la carriola y la jalábamos, hermanitos, con una cuerda, porque, como ustedes conocen la zona geográfica de aquí de la colonia, puras subidas, hermanitos, subidas, bajadas, todo ello. Entonces, en las subidas, diariamente, hermanitos, andábamos caminando.
orando al Señor. Así empezamos, hermanitos, de ceros, orando: Señor, ¿dónde vas a poner tu obra? ¿Dónde están las almas que han dicho que están esperando el Evangelio? Señor, ¿dónde está la mies? Y dirígenos también dónde vamos a abrir tu casa, dónde se va a predicar tu palabra. Y hermanitos, en esa oración también buscábamos el lugar para hacer la campaña. O sea, se buscaba en dónde sería el templo y también en dónde se haría una campaña callejera. Y hermanitos, era una campaña evangelística. Y era solamente mi esposita y un servidor y mis dos pequeños mayorcitos. Todavía no nacían los otros tres. Y orábamos y diariamente salíamos orando y orando: ¿dónde es, Señor? Guíanos, guíanos con tu Espíritu Santo. En eso, hermanitos amados, en uno de esos días encontramos como oculto un pequeño parquecito. En sí era grande a la extensión, una área verde y alambrada muy grande, pero la parte donde se podía predicar, según mi idea, era pequeñita, pero un lugar muy bonito. Y claro, hermanitos, era en la sección Miravalle, para los que conocen aquí, en estos entornos. Y hermanitos, cómo me gustó, y soñaba yo despierto, decía: aquí pondremos las bocinitas, de este lado me voy a parar, aquí vamos a llamar a la gente. Y claro, hermanitos, en esa zona estaba algo despoblado, o sea, no mucha gente entraba a ese parque. Pero yo estaba emocionado, yo decía, ya con el sonido, con las invitaciones, los volantes, la publicidad, vamos a llamar gente y voy a predicar aquí. Y claro, hermanitos, se consideraba una campaña evangelística en la calle. Pero esa misma noche, hermanitos, yo estaba muy contento, muy feliz, porque decía: encontré el lugar donde vamos a comenzar, donde se va a hacer el llamado a almas para que vengan a los pies de Cristo. Y hermanitos, esa misma noche el Señor habló a través de la profeta. A la mañana siguiente se acercó a mí, es mi madre, y me dijo lo que el Señor le mostró. Y yo no le había dicho nada, hermanitos, no le había comentado nada de ese lugar. Pero Dios, que todo lo sabe y todo lo ve, nos anunció lo siguiente. Ella dijo que en ese parque, que era una extensión muy grande, que veía que estaba un dragón. Y hermanitos, a esto voy, de abrir nuestro corazón y nuestro entendimiento, consultar con Dios, ser humildes, sensibles, sumisos, sujetos al Señor. ¿Por qué? Porque ella, al mencionar que vio a un dragón ahí, hermanitos, ¿qué siervo de Dios no diría: pues vamos a hacer guerra espiritual, vamos a sacarlo de ahí, vamos a correrlo, porque mayor es el Señor? Pero el Señor lo decía como lo que estamos leyendo, hermanitos, parecido, una prohibición. El Señor decía: no quiero que entren allí. No. Y hermanitos amados, bueno, cualquiera diría: pues cómo que el Señor no va a querer, y cómo que nos vamos a dar la vuelta, y cómo que no vamos a pelear por ese espacio, ese lugar. Pero ya después pude entender, hermanitos, y claro, con la palabra de Dios, el Señor decía que ese lugar no le pertenecía, que era del enemigo, que era algo así, hermanitos, como propiedad del enemigo. Y claro, hermanitos, cualquier valiente lleno del Espíritu Santo diría: pues vamos a echarlo fuera en el nombre del Señor. Pero el Señor mostraba más allá.
era una prohibición. Y hermanitos, ya que oí el consejo, la revelación del Señor por boca de mi madre, que es profeta, entonces, hermanitos, pues ya escuché. No me resistí, no me obstiné, no me aferré en decir, no, aquí yo ya dije que aquí se va a predicar. No, mis hermanitos, yo agacho la cabeza cuando oigo la palabra de Dios, porque sé lo que conlleva resistirse a Dios. Entonces, hermanitos, seguíamos por la zona, caminando, orando, y pude notar algo, ya que no entramos nuevamente para seguir viendo el lugar y seguir aferrándome. No, mis hermanitos, ahora por fuera caminábamos, seguíamos recorriendo y orando, y empecé a ver, hermanitos, entre la maleza, enredaderas de hierba con figuras grotescas. Usted sabe, hermanitos, bueno, los que conocen aquí nos gustan mucho las plantitas. Pero allí, por así decir, había árboles diversos. Era un parque, se puede decir, ecológico. Entonces, hermanitos, pues qué normal es que un arbolito crezca por aquí y otro por allá y otro por allá, porque lo sembraron. Pero lo que llamaba mi atención es que estaban arbolitos cubiertos con enredaderas. Eso no lo había visto. Una enredadera pues se pone en una pared, se recorre, crece, tapiza, forra todo un muro. Pero en este caso las enredaderas forraban a los árboles, y eso a mí me parecía raro y curioso. Pero el punto es de que se formaban figuras grotescas. Y yo decía, eso sí no crece normal en un parque, en donde hay arbolitos, un camellón. No, eran figuras grotescas formadas de las enredaderas que cubrían a los árboles. Y después, hermanitos, encontré, ahora sí por dentro, algunos altares. Y claro que eran del enemigo. Y hermanos amados, claro que encontrábamos residuos y se notaba que se habían drogado por ahí. Era un lugar con poca vigilancia o nula vigilancia, que hasta daba miedo, hermanitos, pasar por dentro y atravesarlo, cruzarlo. Hermanos amados, porque se esperaba, va a salir un maleante, una persona adicta, algo, un ladrón tal vez. Era muy peligroso. Y hermanitos amados, cualquier carnal diría, tienes miedo, no te acobardes. Pero el punto no era eso. Si no hubiera habido palabra de Dios, muy posiblemente hubiéramos considerado eso. Pero no, era una prohibición de parte de Dios. El Señor decía, aquí no. Y entendemos, hermanitos, hay pues de esto antecedentes bíblicos. Por ejemplo, la tierra prometida, la tierra de Canaán, cuando iban a entrar Israel a conquistarla por medio de Josué, porque Moisés los sacó y Josué los introdujo. Moisés, por la mano del Señor Jehová, pues sacó de la esclavitud. Fue Dios el que sacó de la esclavitud de Egipto a Israel. Lo sacó, pero Josué hizo las guerras de conquista en Canaán. Y el Señor dio instrucciones. Sus altares derribaréis, no codicies el oro ni la plata que recubren sus ídolos, todo lo quemaréis. Y hablaba, hermanitos, instrucciones de no contaminarse, porque había idolatría, hechicería, brujería, maldad, altares demoníacos en Canaán. Y por eso había que destruir, hermanitos, quemar todo ello, aunque fuera hecho de oro. Bueno, el Señor, hermanitos, decía que se limpiara la tierra, que quemen las esculturas de sus dioses y que no metan nada de eso que encontraran a sus casas.
O sea, que no metieran el anatema, lo maldito, a sus casas. Bueno, esa referencia, hermanitos, de entender que para el Señor esa tierra buena, donde fluía leche y miel, la habían contaminado. Y hermanitos, también se usa espiritualmente la palabra profanado. Cuando se profanaba un altar, o se profanó el templo en tiempos del Señor Jesús, cuando Él ya había profetizado que no quedaría piedra sobre piedra, y ese tercer templo fue profanado por un hombre romano llamado, ya que tenía varios nombres, Antíoco Epífanes. Y hermanitos, o sea, se manchaba lo santo, se profanaba lo santo. Entonces, hay lugares así. Por eso también el Señor dio instrucción que no se buscara su presencia, su culto, en cualquier lugar que uno encontrara. No, sino en el lugar que Dios escogiera para poner allí su nombre. Allí iréis, allí llevaréis vuestros diezmos, ahí comeréis delante de Jehová. Porque espiritualmente hay lugares profanados o mancillados o ensuciados. Y bueno, esto, hermanitos, da algo de dirección para poder entender por qué el Señor prohibió a través de el Espíritu Santo de que no se le predicara a los chinos o a los orientales o asiáticos. Algo había que el Señor dijo: no, allá no. Y claro, hermanitos, ¿quién puede resistirse a su voluntad? Ahora, si usted, hermanitos, confía en el Señor, no va a pelear, no va a debatir contra Dios, no se va a rebelar, a resistir en decir: no, yo sí voy porque yo quiero, porque yo así lo considero. No, mis hermanitos. Por eso tenemos ese título, dirección del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo dirija. Hay lugares donde Él va a decir: no, no entres allí, no vayas allí. Hace tiempo, hermanitos, hace años, me llamaron del estado de Morelos, porque había una familia cristiana que ofrecía ya previamente, hermanitos, en el terreno, la heredad de estos hermanos, al mismo tiempo hermanos en la carne, eran 3. Había, hermanitos, en su terreno ya construido un templo cristiano evangélico. Y al conocer a los enviados de parte de aquí hacia allá, pues les gustó cómo se servía a Dios y ofrecieron el templo. Así que me mandaron llamar para ir a ver ese templo. Pero desde que entré, hermanitos, como si el Espíritu Santo dijera: no, no entres, no lo recibas, no. ¿Y quién, hermanitos, que anda buscando, rentando, batallando? ¿Quién no quisiera tener un templo para alabar a Dios? Así que, hermanitos, bueno, yo tenía que explorar. Pero sí, la voz del Señor decía: no. Ahora, hermanitos amados, no, claro, para dar más convicción, porque no todos, hermanitos, creen y no todos oyen su voz o se aperciben o distinguen su voz. Bueno, hermanitos, ya que el pastor local enviado estaba emocionado, pues se le dijo: adelante. Pero no duró, hermanitos, porque la instrucción del Señor era: no, yo confío en el Señor, pero no todos confían en el Señor. Así que tendrán que comprobarlo con vivencias para darse cuenta: oh, en verdad no era de Dios. Bueno, pero había una señal más allá, hermanitos, que los que son entendidos espiritualmente rápidamente lo habrían identificado. Esa señal, el altar, que, hermanitos, comúnmente es un relieve, está alzado pues medio metro, 70 centímetros, 1 metro, dependiendo, mis hermanitos. Bueno, todo el altar en la parte de en medio estaba
cuarteado, una grieta enorme, hermanitos, pero abarcaba el altar y abarcaba el muro también. Y inmediatamente el entendimiento espiritual es: este altar está roto. En este altar no se va a glorificar el Señor. A la verdad, hermanitos, nunca supimos, porque ya estaba construido ese templo y antes ya había una congregación allí. Y no habíamos sabido, no tuvimos información quiénes eran, cómo se llamaba la obra, quién era el pastor, qué se hizo, qué aconteció. No lo supimos, hermanitos, a la verdad. Pero ahí estaba delante de nuestros ojos un altar quebrado. Oh, hermanitos, hay historias bíblicas acerca del altar. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro de los Jueces. Hermanitos amados, cuando un altar se rompió y a través de un profeta, hermanitos, él profetizó acerca del altar. Y bueno, es una historia prolongada, no me da tiempo de verlo. Pero una señal, una cuarteadura, una grieta extendida, larga, que abarca el suelo del altar y el muro. Bueno, con eso ya entendíamos: aquí no está el Señor, o esto no es del agrado del Señor, o Dios no se va a glorificar aquí. Pero por amor a los débiles, para que lo comprobaran ellos mismos, porque muchas veces hay siervos, hermanitos, que no oyen, no atienden y piensan que uno nada más se le ocurrió decir sí o decir no. Para ellos no confían que Dios lo esté dirigiendo a uno, hablando a uno. Y dicen: no, pues eso dice él, eso opina él, pero yo opino diferente. Bueno, compruébenlo pues ustedes mismos. Y adelante. Y sí, no duró, hermanitos, ahí la estancia. Había muchas cosas. Y cuando la obra es de Dios, ya vimos, permanece. Muy bien, para entender, hermanitos, ¿por qué el Señor tendría que decir: no entren allí, o no prediquen allí? Sí, mis hermanitos, de parte del Espíritu Santo, también Él puede decir no. Así que, hermanitos, leemos nuevamente para conectar Hechos 16, verso 6. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, y fíjese bien, pero el Espíritu no se lo permitió. Nada de que el enemigo se opuso, hermanitos, o que el diablo estaba allí, y que el diablo lo impidió, y que cerró, y que puso trabas. No, no, hermanitos, no. El Espíritu Santo no se lo permitió, dice la palabra de Dios. Ni en Asia, descrito en el verso 6, y tampoco, hermanitos, en ese otro lugar llamado Misia y luego Bitinia. Tampoco. El Espíritu Santo, hermanitos, no se los permitió. Ya ve cómo el Espíritu Santo dirige, hermanitos. Él habla. Por ejemplo, hermanitos, si usted ve en su casita Mateo capítulo 1 y capítulo 2, verá cómo Dios le hablaba y le daba dirección a José. Pero no a través del Espíritu Santo, sino a través de revelación en sueños, viendo a veces hasta ángeles. Muy bien, también Gabriel tuvo que ver ahí, el ángel Gabriel. Y hermanitos, había dirección, se le decía: mira, escóndete acá, mira, persiguen al niño, mira, ve a Egipto para que se cumpla la escritura de Egipto, llamé a mi hijo, y mira, ya murieron los que procuraban la muerte del niño, ahora ve acá, y recibía dirección. ¿Cuánto más, hermanitos, ahora que estaba el Espíritu Santo sobre la iglesia? ¿Habría dirección? Claro que sí. Ahora, hermanitos, verso 8. Entonces pasaron junto a Misia, descendieron a Troas, o sea, fueron obedientes. 9. Una noche, Pablo tuvo una visión.
un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Era el Señor, el Espíritu Santo, dirigiendo a través de esta visión. Ya tenían claridad y certeza. Ahora vayan a ese lugar. ¿A dónde? A Macedonia. Vayan allí, porque este hombre que vio en la visión dice que estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. En otras palabras, predícanos, enséñanos la verdad, el Evangelio. 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Hermanitos, acuérdese del origen. Se oró por ellos, se les encomendó a la gracia de Dios. Ahora, los ancianos, los apóstoles, no crea usted que ellos sabían todo el itinerario. Que ellos dijeran: mira, vas a pasar por aquí, luego para acá, luego para acá. No. O sea, hermanitos, era por fe. Parecía una aventura, pero el camino lo trazaba el Espíritu Santo. Así que, hermanitos, se preguntarían: bueno, ¿y luego a dónde vamos? Díganos dónde, denos de instrucción, estamos a la orden. Oh, pues resulta que la iglesia, ancianos, apóstoles, los encomendaron a donde Dios los guíe, donde Dios los lleve. También eso dice, hermanitos, el Señor Jesús en Juan capítulo 3, que así como el viento, que uno no sabe de dónde viene ni a dónde va, así son todos los nacidos del Espíritu. O sea que el Señor los va a guiar. Eso es encomendarlos a la gracia de Dios. O sea, si aquí en la iglesia local oramos, imponemos manos, ungimos a alguien, también lo encomendamos a la gracia de Dios. Dios lo bendiga, Dios lo va a guiar, le va a enseñar el camino, le va a enderezar sus pasos. Como está escrito: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Salmo 23. Entonces, hermanitos, el Señor dirá sí, o también prohibirá: aquí no, aquí no, no lo hagas. Hermanitos amados, un predicador muy hermoso, muy usado por el Señor, la unción del Espíritu Santo sobre él, daba el testimonio de otro siervo, en este caso un pastor. Fue llamado, hermanitos, a predicar a Sudamérica, a cierto país. Y ahí va el predicador, pues hizo un vuelo largo de su país a ese otro país donde lo llamó el Señor, y todo estaba bien, pero el Señor le aclaró: nada más vas a este lugar y te regresas. Y era contundente la voz del Señor, del Espíritu Santo: aquí vas a predicar y ya no vas a andar por ahí, solamente ahí y te regresas. Pero, hermanitos amados, este predicador desobedeció, se testifica. Entonces, hermanitos, predicó en el lugar donde se le había llamado y hasta ahí estaba la voluntad de Dios con él. Pero alguien por ahí le gustó, le ministró y le dijo: pastor, ahora venga a mi iglesia a predicar, por favor. ¿Y qué siervo de Dios, hermanitos, se resiste? Porque uno dice: pues para eso me llamó Dios. Pero ahí había instrucción de por medio. Entonces, hermanitos, este pastor, que ya predicó donde sí se le permitió y se le envió de parte del Espíritu Santo, se enfermó, hermanitos. Se enfermó, así que tuvo que ir a buscar medicamento. Pero resulta que pues tuvo que pedir el transporte, el vehículo del pastor local donde había predicado la primera vez,
le prestó este pastor local su auto. Y hermanitos, muy feliz se fue a buscar medicina en el carro prestado del pastor. Pero la guerrilla de ese lugar ya tenía ubicado el carro del pastor y pensaban que era él. Y lo acribillaron, hermanitos. Sí, mataron al predicador foráneo. Por eso Dios le había dicho: nada más predicas y te regresas. Pero a él se le hizo fácil. Pues voy a predicar en este otro lado. Y se dice, hermanitos, y este predicador del cual le comento, que testificaba de esto, hermanitos, muy temeroso de Dios, decía: seguramente este pastor acribillado, asesinado, está en el cielo, se salvó, pero murió antes de tiempo. La voluntad de Dios era que él siguiera sirviendo, pero no oyó la voz. Sí se salvó, no se fue al infierno, pero murió antes de tiempo. Bueno, sí, hermanitos amados, coincidimos en lo espiritual que esto es correcto. Y hermanos amados, así obró el Señor. Ahora, hay cosas que Dios va a decir que no. Oiga su voz, hermanitos. No se obstine. Acuérdese del caso del rey Saúl, que el Señor le dijo: ve, pelea contra Amalek y pues destruye todo, hasta el ganado, no te quedes con nada del anatema. Y cuando el profeta Samuel fue a verlo, Saúl le dijo: oh, bendito de Jehová, he hecho la voluntad de Dios, lo que me dijiste lo hice. Y respondió el profeta Samuel: pues qué balido de ovejas es este que oigo. El pueblo perdonó lo mejor del anatema para ofrecerlo en sacrificio a Jehová tu Dios. Y fue cuando se le dijo que es mejor la obediencia que los sacrificios, y que la rebeldía y la obstinación es como adivinación. Hermanos amados, hacer solo la voluntad de Dios con la dirección del Espíritu Santo. Así que así se movía Pablo, hermanitos, donde se le decía no, él oía la voz y obedecía. Y donde se le decía ve ahí, allí iba, porque había sido encomendado a la gracia de Dios. Hoy, hermanitos, para muchos es muy difícil identificar la voz del Espíritu Santo. Tenemos la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. ¿Sabe qué quiere decir lámpara a nuestros pies? Salmo 119, que esta misma Biblia es lámpara a nuestros pies. Quiere decir que alumbra donde caminamos. O sea, nos ayuda en la toma de decisiones y de rumbos y direcciones. Así que, hermanitos, oiga la palabra, oiga el consejo. No sea sabio en su propia opinión y no se fíe de su propia prudencia, dice Proverbios capítulo 3. Sea sensible a su voz. Y si el Señor dice no, hermanitos, aunque pues haya presión y otros le digan: no, pero ¿cómo es posible? Tú no quieres servir a Dios o no amas a Dios, ¿por qué no? Le van a criticar incluso, hermanitos. Pero usted sabe quién lo llamó, a quién le sirve y a quién le obedece. Porque las mayorías no van a pensar igual. Ellos van a decir: no, ¿por qué? Seguramente ahí no te conviene, por eso ahí no predicas. O allá no hay dinero, por eso ahí no vas. No, hermanitos, lo van a juzgar, criticar y tachar de muchas cosas. Pero ellos no lo llamaron. Lo llamó el Señor Jesucristo. Oiga la voz del Espíritu Santo. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra. Ayuda a mis hermanitos, Señor, a oír tu voz, identificar tu voz, tu voluntad, sea por predicación, por profecía, revelación, o por escritura, o por guianza de tu Espíritu Santo, pero que mis hermanitos oigan tu voz, como el apóstol Pablo atendía
se sujetaba a tu voz, la voz del Espíritu Santo. Ayuda a mis hermanitos, Señor. Abre el entendimiento de cada uno de tus siervos. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos. Amén.